Hoy vamos a seguir con los métodos de integración para resolver cualquier tipo de integral que se nos pueda presentar. El método que vamos a ver hoy es el método de integración por partes. Antes de explicarlo, quiero hacer un símil con los métodos que veíamos en derivación. Cuando veíamos derivación y teníamos multiplicación de funciones, sabíamos que teníamos una fórmula para poder resolver esa derivada de una multiplicación, ¿sí? La tendrá que recordar, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. De la misma manera, cuando tenemos multiplicación de integrales, también tenemos una fórmula para poder resolverla. ¿Cuál es la diferencia con el método de derivación? Que en derivación aquella fórmula para la multiplicación siempre aplica, ¿sí? Siempre que tenemos una multiplicación podemos aplicar la fórmula de la multiplicación. En cambio, para integración no siempre aplica el usar integración por partes para resolver una multiplicación de funciones. Depende del tipo de ejercicio que se nos presente y depende un poco de la pericia, de cómo podamos escoger el método de integración, ¿sí? Pero vamos a aprender a identificar cuándo podemos aplicar el método de integración por partes y cuándo no. Ahora, como decíamos, la integración por partes consiste en poder resolver aquellas integrales que tienen multiplicación de funciones, ¿sí? ¿Cuándo tenemos multiplicación de funciones? Tenemos aquí un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este primer caso, cuando tenemos acá x por seno de x, sabemos que es una multiplicación de dos tipos de funciones diferentes. Primero tenemos una función algebraica y después tenemos una función trigonométrica, ¿no? Por ejemplo acá, Euler a la x por logaritmo natural de x al cuadrado. Tenemos la multiplicación de una función exponencial por una función logarítmica. O también podemos tener cocientes, ¿sí? Porque si recordamos, un cociente lo podemos expresar como una multiplicación. Por ejemplo, acá tenemos Euler a la x sobre x al cuadrado. En este caso, este cociente lo podemos expresar como una multiplicación. La integral de Euler a la x por, si queremos pasar el denominador al numerador, la regla nos dice, cámbiale el signo al exponente. Entonces quedaría por x a la menos 2, multiplicado lógicamente por el de x, ¿sí? Y aquí volvemos a tener una multiplicación de funciones. Euler a la x que es exponencial, x a la menos 2 que es algebraica, ¿ok? Entonces así identificamos que tenemos multiplicaciones de funciones. Ahora, ¿cómo resolvemos? Aplicando la fórmula de acá arriba. La fórmula que nos dice, cuando tenemos una integral en donde dos funciones se estén multiplicando, aquí las llaman la función u por la función de v, lo podemos resolver aplicando esta sencilla fórmula. Tome a u, multiplíquelo por v y réstele la integral de v multiplicado por du. Si se dan cuenta, tenemos cuatro términos diferentes: un u, un v, un dv y un du. Entonces, el truco del método es saber identificar o saber obtener estos cuatro términos: el u, el v, el du y el dv. Esta fórmula existe una muy buena ficha mnemotécnica para poder aprenderla, ¿sí? Es aquella que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Si nos aprendemos esta sencilla frase, nos queda muy fácil aprendernos esta fórmula de acá, sin necesidad de tener que estar pensando siempre en los diferentes términos. Simplemente, un día vi, la inicial de cada palabra, una vaca, sin, que es el símbolo de la resta, cola, que es el signo de la integral, parece una cola de una vaca sin cola, vestida de uniforme. Y con eso la podemos aprender más fácil, para quien le pueda servir así. Ahora, retomamos. La idea es identificar quién es mi u y quién es mi dv. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a este caso, x por seno de x. ¿Cómo identificamos quién es el u y quién es el dv? ¿Cuál de los dos? No es necesario hacer prueba de error. Podemos utilizar este método de aquí. Utilizar la palabra hilate. Es también una especie de ficha mnemotécnica para poder reconocer quién es mi u y quién es mi dv. ¿De dónde viene? Las letras de la palabra hilate identifican cada uno de los tipos de funciones que puedo llegar a tener. La i son las funciones inversas, son aquellas inversas de las trigonométricas, la inversa del seno, la inversa del coseno, de la tangente, ¿sí? La L son aquellas logarítmicas,
¿okay? Logaritmo natural, o un logaritmo base 10, o logaritmo de cualquier base. La a me refiero a las funciones algebraicas, aquellos términos donde la x está elevada a un número, x a la 1, x a la 2, ¿sí? Las trigonométricas las conocemos, seno, coseno, tangente, y secante, cosecante y cotangente. Y las exponenciales, aquellas en donde está involucrado un euro. Entonces, si nosotros logramos identificar cuáles son las funciones que se están multiplicando, podemos escoger el u dependiendo al orden de la letra en la palabra quilate. Es decir, aquí que tenemos x, y x es una función algebraica, ¿verdad? Y tenemos seno de x, y seno de x es una función trigonométrica. ¿Cuál está primero? Primero está la función en la palabra quilate, claro. En la palabra quilate primero están las algebraicas. Si primero están las algebraicas, esa va a ser mi u. Y la que está después, que es la trigonométrica, va a ser mi du. ¿Sí? Ahora, un detalle. Siempre la que tenga el dv se va a quedar con el dx. Siempre. El dv se va a quedar con el dx. Y aquí hay otro detalle importante. Siempre que escojamos el u y escojamos el dv, todo mi integrando debe quedar seleccionado. Es decir, si se dan cuenta, el integrando es x seno de x de x. 3 términos. Y los 3 términos los asocié a estos dos, a u y a dv. No me puede quedar ninguno libre, ¿ok? Y eso es importante en el método. Vamos a identificar en las otras que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Una exponencial y una logarítmica. ¿Cuál es la primero? Aquí tenemos a la logarítmica, por acá, y aquí tenemos a la exponencial. Primero está ¿quién? La logarítmica. Entonces, si primero está la logarítmica, que está más arriba, este es mi u. ¿Y quién es mi dv? Mi dv va a ser la exponencial. Y lógicamente el dv también va a estar compuesto por el dx. ¿Okay? El dx se va a ir con el dv. Aquí, por último, tenemos l a la x por x a la menos 2. ¿Quién es u y quién es dv? Vamos a mirar. Tengo una exponencial. Tengo una algebraica. La algebraica, como está más arriba, es la primera, va a ser mi u. Y la exponencial va a ser mi du. Así identificamos quién es u y quién es dv y tenemos esta primera parte del método. Ahora vamos a ver cómo resolvemos lo otro. Ahora bien, ya tengo identificado mi u y mi dv. Dije que u era x y dv era seno de x por dx. Ese es mi primer paso. Segundo paso, voy a tomar esta parte de aquí, el u, y lo voy a derivar. Y voy a tomar esta igualación de aquí, el dv, y la voy a integrar. ¿Para qué? Cuando derivo u y hago una derivación implícita, es decir, cada vez que derive cada una de las variables, voy a colocar el diferencial. Si derivo u, la derivada de u es 1 por el diferencial de u. Y si derivo x, la derivada de x es 1 por el diferencial de x. Siempre hago derivación implícita. Y aquí, si integro dv, si recordamos un poco, la integral de dx es igual a ¿qué? A x más c, lógicamente. Constante de integración al ser una integral indefinida. Entonces, si integro de v, voy a tener v. En este caso no vamos a tener en cuenta la constante de integración. ¿Listo? Vamos a olvidarnos de la constante de integración. Y si integro seno de x por dx, voy a tener ¿qué? Integral de seno de x menos coseno de x. ¿Para qué hice estas operaciones? Porque si nos damos cuenta, ya tengo quién es u, quién es dv, quién es du y quién es v. Ya tengo los 4 términos que estaba buscando para mi fórmula. Ahora voy a aplicar la fórmula. En la fórmula tengo u por dv va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a u, y u es x, por v, y v es menos coseno de x, el menos lo colocamos al inicio, va a ser una multiplicación de términos, menos la integral,
que eso se mantiene siempre en la fórmula. ¿De quién? De v. ¿Y quién es v? Menos coseno de x por du. ¿Y quién es du? De x. Aplicamos la fórmula. ¿Y de qué nos sirvió? Nos sirvió para decir que el resultado de esta integral va a ser igual a menos x por coseno de x, que ya es una respuesta, menos la integral de esta función. Y si se dan cuenta, esta función ya es mucho más sencilla de resolver, que es lo que nos permite hacer el método de integración por partes. Llegar a una integral mucho más fácil de resolver que la que tenía planteada inicialmente. ¿Por qué? Porque la integral de menos coseno de x la conocemos y la podemos realizar. Si se dan cuenta, aquí me quedó toda la fórmula escrita. U por dv igual a u por d menos la integral de b por du. Tenemos toda la fórmula escrita, ¿ok? Y ahora vamos a terminar de resolverla. Ya teniendo aplicada la fórmula, terminamos de resolver la integral que nos queda aquí, en la segunda parte. Para ello, primero lo que podemos hacer es sacar este menos de la integral, ¿sí? Que al salir se multiplica por el de acá y me queda positivo. Entonces tendríamos menos x por coseno de x, sacando el menos, más la integral de coseno de x, que fue lo que me quedó adentro, por dx. Y si recordamos, la integral de coseno de x es conocida. La integral de coseno de x es seno de x. Por ende, el resultado de esta integral va a ser integral de coseno de x, seno de x. Y como ya resolvimos la última integral que me quedaba, aquí me queda la constante de integración. Y podemos decir que la integral de x por el seno de x es igual a menos coseno de x más seno de x menos más c, que es la constante de integración. Y con esto ya resolvimos nuestra integral planteada aplicando la fórmula de integración por partes. Vamos a ver en los próximos videos los demás ejercicios que teníamos planteados acá y ejercicios adicionales con diferentes trucos que podemos aplicar para resolver integrales de este tipo.